la Unidad Educativa Dr. Carlos Salomoto Ayala y los docentes de la Básica Superior les presentan las medidas del Sistema Internacional. El Sistema Internacional se lo abrevia con las letras SI. El lenguaje universal de las mediciones es el Sistema Internacional de Unidades, más conocido como SI o SI. El SI sirve ahora como la norma estándar para los cálculos de ingeniería en la mayor parte del mundo. Unidades del Sistema Internacional fundamentales. Existen una infinidad de magnitudes o medidas dentro del Sistema Internacional, pero vamos a ver las más importantes o las básicas, ya que hay unidades de medidas básicas y otras complementarias. La primera es la magnitud de longitud, que su unidad es el metro y el símbolo es la n minúscula. Sirve para calcular distancias. La segunda es la magnitud masa, su unidad es el kilogramo y su símbolo es kg en minúscula. Tercero, tiempo, la unidad de medida es el segundo y el símbolo es la S. La siguiente unidad, magnitud es corriente eléctrica, su unidad ampere o amperio y su símbolo es la A mayúscula. Continuamos con la temperatura, que es una magnitud, su unidad Kelvin y el símbolo la K. Aquí es importante que sepan que para medir la temperatura se puede utilizar Kelvin, Fahrenheit o Celsius, pero la más utilizada y la que en sí acepta el Sistema Internacional es el Kelvin como medida básica. La siguiente es la intensidad luminosa. La unidad es la candela y su símbolo es CD. Vamos a analizar una a una las magnitudes. En longitud, su unidad es el metro. El metro es la longitud del trayecto recorrido en el vacío por la luz durante un intervalo de tiempo de 1 dividido para 299.792.458 segundos. En la fotografía se puede observar el metro patrón que se conserva en el Centro Español de Metrología en Madrid. Masa. La masa, pues la unidad es el kilogramo kg. Como vemos aquí, existen variedades de balanzas para medir la masa. Entre ellas tenemos una balanza de precisión que es digital, una balanza electrónica de precisión también, una balanza romana y balanza de platillos. Bueno, las dos primeras son de precisión, ya que al utilizarse de forma digital pueden obtener el peso exacto de un cuerpo, cualquiera a estudiar o a pesar. La siguiente es el tiempo. El tiempo se mide por lo general en segundos, aunque también podemos medirlo en minutos, horas, pero su unidad es el segundo. El segundo es la duración de 9.192.631.770 periodos de la radiación correspondiente a la transición entre los dos niveles hiperfinos del estado fundamental del átomo de cesio 133. Bueno, es un estudio físico que estableció el tiempo en sí, que va a tener un segundo. El instrumento que utilizamos para medir el tiempo es el cronómetro. Bueno, como decimos, el tiempo es una magnitud que puede utilizar su unidad como el segundo o como el minuto. Si hablamos del minuto, un minuto tiene 60 segundos, y si hablamos de una hora tiene 60 minutos o también 3.600 segundos. La siguiente magnitud es la corriente eléctrica, que se mide en amperio o A, o también se la conoce como ampere. El ampere es la intensidad de una corriente constante que, mantenida en dos conductores paralelos rectilíneos de longitud infinita, de sección circular, despreciables y colocados a una distancia de 1 metro uno del otro en el vacío, produce
entre estos conductores una fuerza igual a 2 por 10 a la menos 7 newton por metros de longitud. En sí el ampere es parte de una unidad de una magnitud de corriente eléctrica para medir la energía. El instrumento de medida que utilizamos para medir la intensidad de la corriente es el amperímetro, como muestra la imagen. Y tenemos una magnitud que es temperatura. Como les decía, la temperatura la establece el Sistema Internacional en kelvins, pero también tenemos Celsius y grados Fahrenheit. El instrumento para medir la temperatura es un termómetro. Y bueno, ese es un tema de física que se analizará más adelante. El Kelvin es la fracción de 1 dividido para 273.16 de la temperatura termodinámica del punto triple del agua. De ahí viene la medida del Kelvin. Reglas para usar los símbolos. No se colocarán puntos luego de los símbolos de las unidades del Sistema Internacional, sus múltiplos o submúltiplos. Por ejemplo, si decimos kilogramos, simplemente escribirá kg, sin punto. El símbolo de la unidad será el mismo para el singular que para el plural. Por ejemplo, si yo digo 1 kilogramo o digo 5 kilogramos, ya no se va a ubicar la S al final como plural. Si digo 50 kilogramos, igual escribo 50 kg. No se acepta la utilización de abreviaturas para designar las unidades del Sistema Internacional. Por ejemplo, gramos, GRS. Los símbolos se escriben a la derecha de los valores numéricos separados por un espacio en blanco. Por ejemplo, si digo 10 amperios, 10 espacio la en mayúscula. Una vez observadas las magnitudes, pueden utilizar estos conocimientos para agregar más información a su cuaderno de campo. Por ejemplo, aquí tengo un objeto de estudio que es una hoja. Usted puede medir su hoja. Como dice el ejemplo, esta hoja mide 8 centímetros, su peso es de 10 gramos y la temperatura ambiente es de 25 grados Celsius. Puede guiarse con el ejemplo y argumentar un poco más para que presente el día viernes su trabajo 100% perfecto. Muchas gracias, eso ha sido todo.